Génesis 10, el desarrollo de las naciones. Bueno, en los últimos capítulos vimos cómo Dios había destruido el mundo con un diluvio. Después vimos la cronología del diluvio, vimos la vida del hombre después del diluvio, vimos el cambio de la relación del hombre con el animal. Después Dios instituye una nueva ley en cuanto al asesinato. Vimos el pacto que Dios estableció, el pacto perpetuo, y el pecado de Noé y el pecado de su hijo Cam. Fue la primera vez que se menciona la borrachera. Ahora, en este capítulo, el capítulo 10, ahí vemos una genealogía de las familias que son el origen de las naciones del mundo. Mira Génesis 10:1, ahí en su Biblia, dice así la Biblia: estas son las generaciones de, ¿quién dice ahí? De los hijos de Noé. Ahora, quiero que usted note que esto sucedió, esto es lo que vamos a ver en el capítulo 10, sucede después de la Torre de Babel que aparece en el capítulo 11, para que no se confunda. El 10 y el 11 van de la mano, pero aquí simplemente da un relato de lo que ya existe y después el capítulo 11 nos deja saber cómo sucedió. Dice el versículo 32, ahí mismo abajito, Génesis 10:32, estamos ahí. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y ¿qué dice ahí después? Y de eso se esparcieron, ¿sí ve ahí? Las naciones en la tierra después del diluvio. Ahora, ¿qué significa esa palabra esparcir? Significa separar o extender una distinta dirección, las cosas que estaban juntas. Estaban juntos todos los hombres y Dios los esparció, los extendió, los separó. Ahora, hemos aprendido, tenemos una cronología desde lo que es de Adán hasta Abraham, pero se divide en dos secciones. Primero vimos lo que sucedió antes del diluvio, desde Adán a Noé. Ahora estamos aprendiendo lo que va a suceder desde el diluvio de Noé hasta Abraham. Y note que Abraham va a ser ahora el protagonista del libro de Génesis por varios capítulos. Es una transición. El problema que vamos a leer ahorita en el capítulo 10 es que el hombre no obedeció a Dios. Mira lo que dice Génesis 9, versículo 1. Porque Dios quería que se poblara toda la tierra. Dice así la Biblia en Génesis 9:1: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad. ¿Y qué dice ahí? Multiplicaos y llenad la tierra. O sea que ellos tenían que llenar toda la tierra, pero vamos a ver que ellos no querían llenar la tierra, sino que ellos dijeron: vamos a ser una sola nación, vamos a unirnos juntos en rebeldía a Dios. Génesis 11, vaya al capítulo 11, versículo 8. Y es por eso que entonces Dios confunde las lenguas y así la gente es esparcida sobre la faz de la tierra. Génesis 11, versículo 8. Estamos ahí. Así ¿qué dice ahí? Esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Ahora, esto se menciona de paso nada más en Génesis 10, versículo 25. Le estoy explicando todo esto para que pueda comprender bien el capítulo 10 de Génesis. ¿De qué trata? ¿Por qué menciona genealogías? ¿Quién son estas personas? ¿Cuál es el propósito de este capítulo? Génesis 10, 25 dice: y de Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue, ¿qué cosa dice ahí? Repartida la tierra. Ahorita, entonces lo que estamos mirando es que en el capítulo 10 y 11 van de la mano, una transición, pero nos deja saber el propósito del pasaje, es dejarnos saber cuáles son las naciones que existen en ese tiempo. Si yo hablo del sur de California, usted puede entender, puede comprender. Hermano Julio, que es mi vez aquí, usted podrá entender. Digo, váyase por Corona. ¿Usted sabe por dónde es Corona? ¿Qué diría usted? No, él todavía no conoce el área. Quizás algunos sí saben dónde está Corona. Si le digo, ¿de dónde vienes? No, pues yo vengo allá de Mission Viejo. ¿Sí o no? Y si le digo, vengo allá de Remington. Está enseguida, hermano, está enseguida de Mission Viejo. ¿Qué? Entonces dice: no, yo no sabía, yo no sé, está muy bien. Simplemente lo que usted está leyendo aquí, los lectores de Moisés comprenden esto. Y se le está dando a entender para que ellos sepan de dónde vinieron todas las naciones. Por ejemplo, usted conoce Irvine. Usted conoce la historia de Irvine. La Irvine es una familia, se apellidan los Irvines. Ellos son gente que han diseñado, dicen que es la mejor ciudad diseñada en California, en su estructura, en su forma de cómo están ubicadas las escuelas, los hospitales, todo. Porque fue una persona que pensó de antemano cómo él quería una ciudad en orden. Usted ha ido a un pueblito, una ciudad donde está todo así. Yo he ido a ciudades donde no saben ni por dónde entras. Ahí donde está un poste verde, por ahí le das a la izquierda y dale a la derecha, porque no fue muy bien diseñada.
Ahora, por ejemplo, ¿usted conoce Anaheim, la ciudad? ¿Sabe dónde viene la palabra Anaheim? Nosotros vivimos, aquí esta iglesia está ¿dónde? Santa Ana. Y hay un río que se llama el río de Santa Ana. Ahora es un río artificial ya, pero antes era un río real. Y llegaron unos alemanes y se situaron donde existe Anaheim. La palabra Heim significa hogar. Y la ciudad originalmente se llamaba El Hogar por el río de Santa Ana. Pero con el tiempo fue abreviado solamente Anaheim. O sea, el hogar por Ana, apuntando al río de Anaheim. Y eso fue una colonia de alemanes. Es más, la iglesia donde el pastor se está reuniendo, allá mi pastor, era una iglesia mayormente de alemanes bautistas. Entonces, toda esta historia a veces no la conocemos y no la sabemos, pero ahora cuando ya entiende mejor, ya puede ubicar mejor los lugares. Y ese es el propósito de esta carta, de este capítulo, para que veamos de dónde vienen las generaciones de Noé. Y de estas generaciones hay diferentes familias, hay diferentes naciones, y se divide en 3 secciones. Ahora, yo no estoy claramente de acuerdo al decir que los de Sem son los árabes, los Jafet son los blancos y los de Cam son los morenos. Mucha gente así lo ha dicho, lo ha creído. Yo no lo acepto 100%, simplemente mi opinión. Si usted lo acepta, está bien. Aquí con un poquito mejor color para que vea cómo se dividieron. Le puedo mostrar otra genealogía de Noé, la tabla completa que menciona. Este capítulo empieza con Noé, sus 3 hijos, después los hijos de ellos, y hay una gran lista de nombres. Ahora, ¿cuál es el propósito? Mire Génesis 10:25. Perdón, vamos a ver Génesis 9:19. Vemos este fue el propósito de Dios para los hijos de Noé. Génesis 9:19. ¿Estamos ahí? Estos 3 son los hijos de Noé y de ellos, ¿qué dice ahí? Fue llena toda la tierra. Entonces, según la Biblia, de estos 3 se llenó toda la tierra. Los hijos de cada uno de estos 3 en realidad son pueblos que adquieren su nombre por las personas de sus antepasados. Ahora, esta genealogía no es como las demás. Recuerda las otras genealogías en el capítulo 4 y el 5. Dicen, y engendró a fulano y vivió tantos años. Este no menciona edades, tampoco menciona una genealogía activa. Simplemente es una genealogía nada más así corrida, mencionando más bien las naciones, los pueblos. Génesis 10:21 dice así la Biblia: también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Aquí nos muestra el orden de nacimiento. Entonces es Jafet, es el mayor, después es Cam y finalmente es Sam. Génesis 10:5, quiero mostrarle que usted vea lo que dice ahí. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus, ¿qué dice ahí? Naciones. Vea el versículo 20, Génesis 10:20. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus ¿qué? Naciones. Note que son iguales, muy parecidos. Versículo 31 dice así: estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Está explicando de dónde vienen las naciones, dónde vienen las lenguas, dónde vienen los países o las tribus o los grupos que se encuentran en los tiempos cuando Moisés escribió este libro. Ahora, algunas de esas ciudades las vamos a ver después. Algunas de esas ciudades existen todavía el día de hoy. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Gaza. ¿Has escuchado de Gaza? ¿Dónde está Gaza ahorita? ¿Qué escuchamos de Gaza siempre en las noticias? Que están peleando, ¿verdad? Los de Israel con los que son los palestinos. Y hay ciudades que aún están hasta el día de hoy. Hay otras que ya no están. Hay otras que sus nombres fueron cambiados. Vamos a ver el nombre original de Egipto. Aquí aparece, pero fue cambiado. Vamos a ver la palabra Eber. ¿Has escuchado esa palabra Eber? De ahí viene la palabra hebreo. Dice, ¿de dónde salieron los hebreos? Bueno, vienen de Eber. Vamos a ver algunos de ellos que de pronto Dios los usa, como el Eteos, los de Sidón. Gente que aunque no eran un pueblo de Dios, Dios obviamente extiende su gracia a todo aquel que cree. En este capítulo vamos a ver la descendencia de Noé, la genealogía de los hijos de Noé, la tierra en donde se establecieron y el primer poderoso de la tierra y su reino. En primer lugar, escribo ahí, los descendientes de Jafet. Los descendientes de Jafet. Ahora, a diferencia de otras lecciones o otros capítulos que hemos estudiado, estos no vamos a tener mucha aplicación, más bien vamos a dar bastante estudio de los lugares y tendré algunas imágenes para que se dé una visión geográfica de cómo estaban situadas las naciones. Si vemos ahí letra A,
familias de Jafet. Y están en Génesis del 2 al 4. Génesis 10, 2 al 4. Dice así la Biblia: los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Donamín. Ahora mire, le presento nada más la imagen. Usted puede ver ahí los hijos de Jafet y los hijos que mencionan. Ahora algunos de ellos quizás pueden sobresalir. ¿Hay un nombre que sobresale para usted? ¿Cuál nombre usted dice? Yo lo he visto en las Escrituras varias veces o bastantes veces. No, no hay ni uno. ¿Cuál es uno? Magog es uno que aparece ahí al final en Apocalipsis, pero hay otro que aparece mucho. ¿Cuál digan? No, Tubal, otro. Ok, mejor vamos a continuar. Los hijos de Jafet poblaron las costas. Ellos poblaron las costas. Ahora, ¿cuáles costas? Mira, le presento un mapa, lo que es el mar Mediterráneo. Ellos poblaron todo eso. Ahora, yo no puedo decir con certeza que ese mapa es correcto. Simplemente en mi investigación había aún esta diferencia en opiniones de otras personas. Simplemente usted puede ver ahí las ciudades donde se establecieron según los historiadores que estudian la historia. Génesis 10:5 dice ahí la palabra de Dios: de esto se poblaron ¿qué cosa? Las costas. O sea, sí sabemos que ellos poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias y sus naciones. Esta frase nos deja saber entonces que estos países eran accesibles por mar. Este acto describe la situación después de la narración de la Torre de Babel, como les hemos mencionado. Y la ciudad que yo quería resaltarle era Tarsis. ¿Alguien recuerda Tarsis? ¿Qué sucedió en Tarsis? Jonás. Ok, no confundan Tarsis con Tarso. Okay. Está aquí en mis notas. No confunda Tarsis con Tarso, porque es algo muy común. Ahora, Tarsis estaba ubicada en España, según España de hoy. Primer libro de Reyes 10:22, eran conocidos por tener las mejores naves, los mejores barcos. Siempre que usted vea Tarsis, va a ser enlazada o vinculada a las naves, los barcos. Dice, porque el rey tenía en el mar una flota de naves, ¿de dónde? De Tarsis, con la flota de Hiram. Hiram era un lugar donde venía la mejor madera. Entonces compraban la mejor madera en Hiram y en Tarsis construían los mejores barcos. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. No quiero meterme al mono, pero ahí está el changuito, hermano. Ahí hay changos ahí. Mira, primer libro de Reyes 22:48. Dice, Josafat había hecho naves, ¿de dónde? De Tarsis, las cuales habían de ir a Ofir por oro, mas no fueron porque se rompieron en Ezión-Geber. O sea que aunque eran las mejores naves, con Dios no se mete nadie. Es lo que decían del Titanic. El Titanic ni Dios lo puede hundir. Y se hundió con un triste pedazo de hielo. No podemos blasfemar. No hay nada que Dios no pueda hacer. Y aquí en este caso, aunque eran los mejores barcos o las mejores naves, Dios los destruyó. Ahora, Jonás 1, versículo 3, es el lugar donde Jonás quería huir. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿A dónde? A Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces, Tarsis es una ciudad de Jafet. Ahora le repito, no confunda Tarsis con Tarso. Tarso es una ciudad en Cilicia, que es Turquía al día de hoy. Él nació allí siendo una provincia romana, pero no es Tarsis. No hay evidencias bíblicas que Pablo llegó a Tarsis o a España, aunque él anhelaba ir allá. Entonces vimos en primer lugar los descendientes de Cam. Eran los descendientes de Jafet. Número 2, vamos a ver los descendientes de Cam. Los descendientes de Cam. Y para ello vamos a ver las familias de Cam, del versículo 6 al 18. Yo voy a leer toda la lista, hay muchos nombres, después voy a dar algunos detalles de algunos personajes que sobresalen. Dice ahí el versículo 6, los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sabsta, Rahama y Sabsteca. Y los hijos de Rahama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová.
por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió Asiria y edificó Nínive, Roboot, Cola y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misraim engendró a Ludim, a Anamim, a Leabim y a Nephtuhim, a Petstrusim, a Casluim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Y Canaán engendró a Sidón, un primogénito, a Ed, el Jebuseo, el Amorreo, al Gerreseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo, al Emateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos. Ahora, brevemente le quiero dejar saber que los descendientes de Cam son los babilonios, los etíopes, egipcios, cananeos, filisteos, posiblemente las poblaciones africanas y orientales, y aunque muchos eruditos ven los orientales como más de Jafet. Muchos de estos que mencionamos fueron enemigos de Israel, de Dios. Entre ellos usted acaba de ver Misraim. Misraim es Egipto. Después vimos ahí a otros como los sidonios. De ahí era la esposa de Acab, Jezabel, era una sidonia, y ellas tenían falsos dioses, venían persiguiendo a los siervos de Dios. Vemos a otras naciones como Ed, que ahorita les voy a mencionar unos versículos en la palabra de Dios. Miren lo que dice de nuevo ahí el versículo 13, perdón. Misraim, ¿sí ve ahí? Misraim engendró a Ludim, a Anaim, a Labaim, a Nahtuim, a Pastrusim, y después menciona ahí Casluim. ¿Qué salió del Casluim? Otros enemigos de Dios, ¿verdad? Note que todo es la tribu de Cam. Yo no puedo decirle con certeza que todos estos vinieron de allí porque Noé maldijo a Canaán. ¿Se acuerdan de cuando él le trajo esa maldición? Creo que los puse en su orden correcto. Le voy a mostrar un mapa en un momentito. Vemos ahí después. Vaya conmigo Deuteronomio 4, Génesis 10:6. Este lugar llamamos ahora Canaán. Es una tremenda región llamada Canaán. ¿Qué conoce usted de Canaán? La tierra prometida. ¿Se acuerdan de la tierra prometida? Dice Génesis 10:15. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ed. Note quién vive ahí: el Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Azareo, al Cineo, al Arbadeo, al Sarameo, al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Mira Deuteronomio 32:49. Esta es la tierra prometida que Dios le prometió a su pueblo. Dice: sube hasta un monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y miren la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. ¿Qué había en la tierra ahí? ¿Qué era la promesa? La tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? La mejor tierra. ¿Qué? Trae unos tremendos racimos de uvas, ¿verdad? Era grande el racimo. Ahora, las uvas no eran grandes. Mucha gente piensa que eran unas uvonas así. No, era un racimo grande con muchas uvas. Había mucha comida, muchas provisiones, pero había un problema. ¿Qué había ahí? La Biblia le llama el amorreo. Entre ellos había gigantes, hombres de gran estatura, pero eran los enemigos de Dios. El trabajo del pueblo de Israel iba a ser deshacerse de esa gente. Génesis 15:16 dice así la palabra de Dios. ¿Estamos ahí? En la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado su colmo la maldad de ¿quién? Del amorreo hasta aquí. Entonces aquí Dios le está diciendo a Abraham que él va a destruir al amorreo, y está hablando de los que viven en Canaán, pero les da 400 años. Dios fue paciente con esta gente, porque cuando usted ve que ellos entran a Canaán, le dice Dios: maten a todos. ¿Sí escuchó de eso, verdad? Maten a hombre, mujer, niño y bebés. Algunos dirían: qué malo o qué triste, pero es que Dios les dio 400 años para que se arrepentan. ¿Y qué dice ahí? Mire el pasaje, otra vez lo leemos de nuevo. En la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo. ¿Qué significa eso? ¿Qué es el colmo? El tope. Mi mamá decía: ya está el colmo, hasta aquí ya estoy contigo. Está diciendo que ya no aguanto. Y Dios dice que aún está siendo paciente con ellos, pero no ha llegado al colmo todavía. Recuerde, mucha gente de ellos se convirtió al Señor. Entre ellos están los moabitas,
una mujer llamada Rahab. ¿Se acuerdan de ella? Rahab vivía en Jericó, que estaba ahí en Canaán, y ella creía en Dios. Ella dijo, hemos escuchado cómo Dios los sacó de Egipto. O sea que la gente sabía. Y decía, todos aquí están, su corazón ha desmayado a causa de ustedes. O sea que en vez de creer en Dios, en Jehová, ellos mejor decidieron armarse y pelear contra el pueblo de Dios. Mientras todavía había gente que sí creía. Y entre ellos encontramos a gente como Rahab. Mire lo que dice Génesis 27, 46. Aquí ahora vemos a los sidonios o los hijos de Ed. Estamos ahí. Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de ¿quién? De Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero vivir? Ahora aquí vemos a Abraham viviendo en Canaán, en medio de la gente llamada los Eteos. Y Esaú aparentemente tomó 2 mujeres eteas. Y él no, su mamá, la madre de este hombre, Jacob, no quería que tomara hijas tampoco de esas mujeres. Y los manda a la tierra donde salió Abraham. Después vamos a ver cuál es esa tierra. Segundo de Samuel 11:3. Aquí vemos a un eteo que era un buen hombre. O sea que no se limita simplemente por ser de una nación a ser malo, convertido o rechazado. Mire lo que dice segundo de Samuel 11:3. Estamos ahí. Envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías. ¿Cómo le llama al final? Eteo. Ahora, si usted lee unos capítulos después, cuando mencionan los valientes de David, los meros guerreros de David, menciona a Urías. Urías, aunque no era él un judío hebreo, él era un hombre parte del pueblo de Dios. O sea que Dios aún lo había recibido. Lucas 4:26 vemos a una mujer de Sarepta de Sidón, pero ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino una mujer viuda Sarepta de Sidón. Jesús está hablando de un relato cuando Elías fue enviado a la casa de una viuda. No lo mandó a la casa de una viuda hebrea, lo mandó a la casa de una viuda sidonia. ¿Y sabe quién era de Sidón? Jezabel. Lo mandó cerca de la tierra de Jezabel para que le pudiera alimentar a aquella mujer. Todo esto me da curiosidad que estamos mirando todas estas ciudades o estos pueblos y le vuelvo a decir, no es que Dios haya simplemente escogido a un pueblo para el abandono de los demás. Es al contrario, Dios escogió a un pueblo para hacer bendición a todas las naciones. Dice la Biblia que tú serás bendito entre las naciones recibirán bendición a través de ti. Vamos a ver de un personaje en letra B que se llama Nimrod. Lo acabamos de leer el versículo, leamos el 8 al 10. Y Cus engendró, ¿a quién dice ahí? A Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Ahora, Nimrod se menciona como sobresaliente de toda la familia en renombre. Nimrod significa rebelde, uno que se rebela. Fue un hombre poderoso, dice la Biblia. ¿Poderoso en qué forma? Su capacidad para ejercer el mando y el dominio. En otras palabras, fue el primer rey. Le digo que es rey porque la palabra dice Dios que tenía un reino. Y el reino es un territorio o estado bajo la autoridad de un rey o de una reina. Miren lo que dice de nuevo allí el versículo 10. Y fue el comienzo de su reino. Ahora mira, hay muchas fábulas, muchas historias de Nimrod. Es más, los griegos tenían mitología de Nimrod. Yo no voy a basarme en nada de lo que ellos han dicho. Nos estamos limitando a lo que dice la palabra de Dios. Las fábulas, las leyendas son falsas, nada es real ni verdad. Pero note algunas cosas sobre este hombre. Este hombre fue un rebelde, se sabe por su nombre. ¿Qué fue lo que Dios dijo que debe hacer el hombre? Después de salir del arca, fructificar, multiplicar y llenar la tierra. Pero este rebelde no quiso obedecer a Dios. Él quiso formar su propio reino. Él empezó entonces de una forma vigorosa, aunque dice que es cazador. Yo creo que en su contexto está diciendo que era un guerrero, cazador de almas, matón, mataba a los hombres. Y este hombre por fuerza dominó. Y ahora estaba estableciendo un reino, una ciudad. En el capítulo 11 vamos a ver esa ciudad. Note que se llama esa ciudad Babel y ese se le dio el nombre después, porque la palabra Babel significa confusión.
¿De dónde viene Babel? ¿O qué vienen de estas ciudades? Bueno, él edificó ciudades como Babel, que después llegó a ser Babilonia. Edificó Nínive, edificó Asiria. Mira lo que dice Malaquías 5:6, por favor. Y devastarán la tierra de Asiria espada, y con sus espadas la tierra de ¿quién dice ahí? De Nimrod. Y los librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollará nuestros confines. Ahora, ¿usted sabe qué sucedió o qué hizo Asiria al pueblo de Dios? Se los llevó cautivo. Pero otra tierra también que es de Nimrod era Babilonia. ¿Y qué hizo Babilonia? Se llevó a la otra parte. Uno se llevó a un reino y el otro se llevó al otro reino. Babilonia se llevó a Judá. Asiria se llevó a Jerusalén. Y la Biblia dice claramente que era algo horrible lo que le hicieron a las mujeres, lo que le hicieron a los niños. Se los llevaron, dice la Biblia, desnudos hacia aquellos lugares. O sea que estos son enemigos de Dios. Y note hasta quién traza a un hombre rebelde llamado Nimrod. Ahora, ese era un edificador, pero escuche, él no estaba edificando para Dios, edificaba para él mismo. Y aquí aprendemos una lección importante para nosotros. Cualquier cosa que usted haga para usted, para su gloria, para su ventaja, para su beneficio, es rebeldía en contra de Dios. Dios quiere que usted viva una vida abnegada para Dios. Y todo lo que hagáis para la gloria de Dios. Tenemos que vivir nuestra vida para que Él sea exaltado. Y este es lo más maravilloso de todo. Es que cuando usted se deleita en Jehová, ¿qué hace Dios? Él de pronto nos da los deseos de nuestro corazón. Entonces nosotros en verdad no somos nada ni nadie. Éramos esclavos del pecado rumbo al infierno. Pero nuestro gran Dios vino, nos rescató, nos dio vida en Cristo Jesús, nos dio una vida abundante. Y ahora si usted le pone a Él en primer lugar, Él en su amor le concede sus peticiones. Pero recuerde que sus anhelos y sus peticiones deben ir siempre de acuerdo a la palabra de Dios. Y si el Señor me dice a mí, yo no quiero que tú hagas eso, yo tengo que someterme a Él y no ser un rebelde de tratar de hacer mi cosa o hacer lo que yo quiera con mi vida. Un rebelde es uno que se antepone a la autoridad, y la autoridad máxima de todos nosotros es la palabra de Dios. Y Dios quiere que usted se someta a la autoridad en su vida. La autoridad de la palabra de Dios, la autoridad en su familia, en su hogar, como cabeza del hogar, como obedientes hijos, como al pastor, como a los que están en nuestro mando, a quien tenemos que obedecer nosotros también. Este era un hombre malo porque era rebelde, era dotado pero no para con Dios, era esforzado pero no para con Dios, era insatisfecho, quería más, construyó ciudades una tras otra, y Dios le dijo, así no están las cosas, así no es lo que yo te mandé. Y en el capítulo 11 veremos qué sucedió con esa ciudad. Letra C escribe ahí la tierra de los hijos de Cam. Ahí nos explica dónde está el territorio de los hijos de Cam. En Génesis 10:19 dice, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Lasa. Entonces mire, hasta estas ciudades incluyen Sodoma y Gomorra. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Aquí le tengo una imagen para que se dé idea más o menos dónde estaban ubicadas estas tierras. Si usted ve ese cuadro rojo que dice ahí Canaán, ahí es donde se quedaron la mayoría de todos ellos que eran de Sidón, que son los amorreos, los cananeos, todo lo que termina con eos. ¿Sí ve ahí? Ellos se quedaron en esa sección más o menos ahí, para que se dé una idea. Y le repito, si usted ve ahí en lo que es Misraim, ¿sí lo pueden ver ahí? Misraim es Egipto. Ahí está Egipto, que después cambió de nombre. Entonces vemos en primer lugar los descendientes de Cam, los descendientes de Jafet. Número 3 vamos a ver los descendientes de Sem. Los descendientes de Sem. Letra A, vemos los hijos de Sem. Dice el versículo 21, Génesis 10:21. ¿Estamos ahí? También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano de mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz. ¿Conocen Uz? Uz de los caldeos. Ul, Geter, Mas. Mas es una ciudad, ¿eh? ¿De dónde eres? Mas. ¿Más qué? No, Mas. Arfaxad engendró a Sala, esta era la Sala, y Sala engendró a Eber. A Eber nacieron dos hijos, el nombre de uno era Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selaf, a Sarmabet, Gera, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimal, Seba, Ofir,
Ávila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Ahora mire, la población le llaman ellos los semitas. Si usted escucha la palabra antisemita, ¿de qué se refiere eso? ¿Mande? O sea, hoy dicen que si usted es un antisemita es que usted está en contra de los judíos. Pero un semita incluye los judíos, los árabes, los asirios, los arameos y los fenicios. Entonces, todos estos son semitas, no solamente los que son judíos o los hebreos. Dice, el Espíritu Santo se va a enfocar de aquí en adelante sobre Sem, y en el capítulo 11 vamos a ver la descendencia, ahora sí, por sus edades, por quién engendró a quién, y cuántos años tenía. Génesis 10:21, mire lo que dice la Biblia ahí. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de quién, dice ahí. Eber. Entonces, como que se enfoca en Eber. ¿Quién era Eber? Eber fue pariente de Abraham. Mire, Génesis 11:17. Es un ascendiente de Abraham. Y vivió Eber después que engendró a Peleg. Eso es el mismo, ¿verdad? Que estamos leyendo. Ahora vea el versículo 26. Ya después dice los nombres de los hijos uno tras otro. Después dice, Taré vivió 60 años y engendró ¿a quién? A Abraham, a Nacor y Arán. Mira, aquí le muestro las generaciones de Sem. Pero al principio de nuestra lección le estaba yo mostrando la cronología de de Noé hasta Abraham. Entonces ahí está Sem, y ahí ve los hijos, Eber, Peleg, Reús, hasta finalmente Abraham. Ahora regresa ahí a Génesis 10:25 y menciona la Biblia un hombre llamado Peleg. ¿Sí ve a Peleg ahí? Dice otra vez de nuevo el versículo 25, y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? ¿Qué significa la palabra Peleg? Usted tiene ahí una nota, yo creo, que se dice ahí. ¿Qué dice ahí? ¿No tiene una nota en su Biblia? Significa división o repartir. Le dicen, ¿cómo te llamas? Me llamo División. ¿Por qué le pusieron división? Porque en esos días, cuando él nació, es cuando sucedió la división, cuando se repartió la tierra del capítulo 11. Y así nos da una idea de cuántos años habían ya pasado. Son aproximadamente 10 años. Salieron del arca, 2 años después, Sem tiene su primer hijo. Después los empiezan a nacer hijo tras hijo tras hijo. 100 años pasan. Nimrod ya está en poder, ya tiene mucha gente siguiéndolo, ya están construyendo una gran torre, cuando Dios decide repartir o dividir las tierras. Y yo no sé por qué el papá dijo, voy a poner a mi hijo Peleg por lo que está pasando allá. Y ese es el nombre de él, porque en sus días, ¿qué fue lo que Dios hizo? Repartió la tierra. En un momento vamos a ver qué significa eso. La tierra es de los hijos de Sem. Versículo 30 de Génesis 10 nos explica, y la tierra que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Usted y yo no conocemos estos lugares, como le digo. ¿Dónde está San Bernardino? Usted no sé, algunos no sé dónde está. Dice 31, estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Y le muestro nomás una imagen para que se dé cuenta dónde es donde se centraron o dónde se quedaron. Es esta sección, lo que es el Medio Oriente. Le repito, incluye a los judíos o los israelitas, hebreos, árabes, asirios, arameos y fenicios. En primer lugar vimos la descendencia de Cam, la descendencia de Jafet, la descendencia de Sem, y por último vamos a ver la repartición de la tierra. La repartición de la tierra. Regresemos a Génesis 10:25, dice de nuevo ahí la palabra de Dios, y a Eber nacieron dos hijos, el nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue, ¿qué cosa? Repartida la tierra. Mira el versículo 31. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y naciones. Ahora, ¿qué significa Peleg, hermanos? Repartir. Ahora, mire, esta es la única parte que yo veo controversia en esta sección. No parte mía, sino de otra gente. ¿Ustedes han escuchado de Pangea o Pangea? Pues mire, le muestro una imagen. Dicen que el mundo era así antes. Si usted ve, parece que Estados Unidos cabe ahí con África y como que se puede acomodar en uno, como un rompecabezas, ¿verdad? Eso le llaman Pangea en inglés o Pangea en español.
Y muchos aplican a la división a este pasaje que acabamos de leer. En sus días fue repartida la tierra. Lo cual para mí no tiene sentido, porque Dios cuando repartió la tierra, en su contexto está hablando de repartir las naciones. La Biblia usa esa palabra repartir muchas veces. O sea que la repartió entre gente, no que repartió literalmente la tierra. Ahora, ¿podrá ser posible que había una sola pieza? A lo mejor Génesis 1 dice que Dios dividió la tierra. Entonces, ahí es donde quizás yo creería, es posible, o quizás aún durante el diluvio, un tremendo desastre y se separó la tierra. La Biblia no menciona nada de ello. Sí puedo ver cómo cabe, ¿no? Cómo estamos mirando, cómo cabe bien y se acomoda. Pero no es lo que este pasaje está hablando. Repartir la tierra quiere decir distribuir una cosa por diversos lugares a distintas personas. O sea que Dios separó a la gente. Y lo voy a comprobar en Números 34, 17, los siguientes pasajes. ¿Estamos ahí? Mira lo que dice la Biblia en Números 34, 17. Estos son los nombres de los varones que os ¿qué? Repartirán la tierra. El sacerdote Eleazar, ¿y quién? Josué, hijo de Nun. Aquí van a entrar a la tierra prometida y se va a repartir la tierra. ¿La va a partir? ¿La va a dividir así? No. ¿Qué va a hacer? Le va a decir, mire, usted es la tribu de Judá aquí. Usted es la tribu de Efraín acá. ¿Sí me explico? Así, eso significa repartir la tierra. Josué 1:6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a aquellos. Josué 13:7. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Entonces, ¿de qué está hablando Génesis? Cuando se repartió la tierra, se dividió la tierra en sus secciones continentes. Está hablando de gente, ¿no? Ahora mira, esa misma palabra la usa Jesús, Jesús usa palabra partidor, Lucas 12:13 al 14. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Está hablando de una tierra o de una posesión. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Hechos 2:45. Y vendían sus posesiones y bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces, repartir puede decir separar o puede ser dividir algo. En este caso, Dios, en el hecho estamos repartiendo, dando las ofrendas. Romanos 12:8 dice, al que exhorta, en la exhortación, al que reparte con liberalidad. Entonces, en el contexto de la palabra repartir, cuando trata de una posesión de dinero o comida, significa distribuirla entre la gente. Pero cuando habla de una heredad o un terreno, una propiedad, significa distribuir la gente entre ese lugar. Por eso la imagen que les presenté era esta. Estaban todos juntos en el monte de Sinar o en el lugar que era Sinar, y de ahí fueron divididos a todas estas secciones. Termina Génesis 10:32 de esta manera. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones. Y de eso otra vez ahí, esparcieron las naciones de la tierra después del diluvio. Entonces vemos que hasta esparcir significa dividirlos. ¿Está bien o no? ¿Sí se comprende Génesis 10? Y yo no sabía que iba a saber, yo nomás lo leía, pasaba así nada más. Así tenemos que aprender a detenernos. Y ahora le va a dar mejor una idea, ¿no? Cuando usted lee la palabra de Dios. Ahora mire, le voy a dar más, termino con esta lista, para que también entiendan lo que es hoy. Tarsis hoy está España, Kitim es Chipre, Cus es Etiopía, Mizraim es Egipto, Fut es Libia, Canaán es Palestina. Palestina significa tierra de Israel. Si alguno se escucha usted la palabra Palestina, significa, yo no sé por qué se llaman palestinos. Están diciendo que tú eres tierra de Israel. Después Asiria, que sigue siendo Asiria. Elam es Persia y Aram es Siria y Mesopotamia. Vimos en primer lugar ahí los descendientes de Cam, los descendientes de Jafet, los descendientes de Sem, la repartición de la tierra. La próxima semana continuaremos con la torre de Babel y el Señor nos va a introducir a Abraham. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estos detalles, Señor, que quizás solamente una lectura pasiva puede ser algo que estorba leer tantos nombres.
Pero ahora comprendemos, Padre, que estos nombres representan pueblos y naciones. Nos da un mejor entendimiento al leer las Escrituras. Que, Señor, tomemos en cuenta que todas las palabras que están en la Biblia son inspiradas por el Espíritu Santo y están para nuestra enseñanza. Y gracias, Padre, también por mirar que tú tuviste un plan. Sabemos, Dios, que era tu plan que los hijos de Noé pudieran tener hijos. Y gracias, Señor, por esa bondad que tuviste después de haber terminado y acabado con toda la tierra. También vamos, Padre, cómo podemos nosotros mejor ser obedientes a ti, no vivir en rebeldía, haciendo nuestra propia voluntad. Anhelamos y deseamos que tú nos sigas bendiciendo, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Te lo suplico en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Esperamos que la predicación haya sido de gran bendición para su vida. Y si es así, comparta este mensaje con otra persona. Si alguna vez se encuentra en el sur de California, visítenos a uno de nuestros servicios en la Iglesia Bautista de Santa Ana. También le invitamos que visite nuestro canal, en donde encontrará mensajes de doctrina y de aliento para su vida. Sobre todo, le animamos a que nos acompañe para nuestros 3 servicios, en donde podremos seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra. Dios les bendiga y tengan un gran día. Para más información sobre nuestra iglesia y los eventos del año, visítenos en la web en santaanabaptist.org y planee su calendario con nosotros. También visítenos en YouTube o en Facebook para ver los mensajes de nuestra iglesia. Todos los mensajes son grabados y subidos a nuestro canal, Iglesia Bautista de Santa Ana. Si se perdió un servicio, no se pierda el mensaje.